El Señor te bendiga. Este nuevo día lo hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Cierra tus ojitos, vamos a orar. Vamos a estudiar Levítico esta mañana. Nos toca el capítulo 18. Si quieres, abre tu Biblia. Prepara tu corazón. Acuérdate, estamos delante del único Dios que hay. Por gracia, misericordia y amor incondicional se nos ha permitido estar en su presencia. Y toda vez que nos acercamos a Dios, nuestra vida es transformada, nuestra vida cambia. Así que vamos a acercarnos a Él en la seguridad de que Él tiene cuidado de nosotros. Oramos. Padre, gracias por esta mañana. Bendito seas tú. Mañana de frío en Bolivia, en Santa Cruz, Señor. Pero mañana en la que tu poder y tu amor calienta nuestro ser. Señor, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre. Gracias por el regalo hermoso de haber dado a tu Hijo para que muera por nosotros y hoy poder ser salvos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que se humilla a morar entre hombres, a habitar entre hombres, en hombres imperfectos, fallos, pecadores. Mas, Señor, el propósito es santificarnos, guiarnos, hacernos obedientes, revelarnos tus estatutos. Bendito seas, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por morar en nuestros corazones. Gracias, Señor, por guiarnos a la verdad. Gracias por fortalecer, Señor, a Cristo en nosotros. Que esta mañana tú hagas tu obra y que esta mañana, Señor, nadie de los que está del otro lado de la pantalla, Señor, quede confundido o quede, Señor, sin entenderte. Que cada uno de nosotros entendamos lo que tú tienes para nosotros este día y que crezcamos, Señor, para gloria tuya. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis amados, esta mañana vamos a meditar en el capítulo 18 de Levíticos y vamos a meditar acerca de evidencias de ser el pueblo de Dios. Evidencias de que somos el pueblo de Dios. Y aunque esto habla de de Israel, del pueblo de Israel, también es muy aplicable a nosotros, a la iglesia. Nosotros como iglesia nos decimos el pueblo de Dios, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios. Entonces, este capítulo aplica muy bien para ti y para mí si tú eres iglesia. Y si tú no eres iglesia, puedes ver una evidencia, tú que eres de los que dicen, ¿qué va a ser cristiano ese? ¿Qué va a ser hijo de Dios? Esta mañana vas a ver 3 evidencias de que alguien es del pueblo de Dios. Vamos a estudiar. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Esto a mí me muestra acerca de la primera evidencia. Yo puse una pregunta aquí. ¿Cuáles son las actitudes que evidencian al pueblo de Dios? Es decir, no basta con decir soy el pueblo de Dios. Hay actitudes que deben haber en mi diario vivir. Y una de las primeras actitudes es la obediencia. La obediencia como una muestra de que Jehová es nuestro Dios. Fíjense las instrucciones aquí. Dice, oye,
Yo soy Jehová su Dios. Yo soy. Y usted va a escuchar esta en Levítico. Usted va a escuchar mucho esta expresión. Yo soy Jehová vuestro Dios. Yo soy Jehová vuestro Dios. Y dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. Había un problema y es que ellos estaban en un periodo de transición. Entonces ellos habían salido de Egipto y por ende traían un bagaje de conocimiento de costumbres de Egipto. Y estaban yendo a un lugar que era Canaán, donde ellos deberían tomar posesión de una tierra, pero una tierra de hombres que estaban completamente depravados, que era la razón por la cual Dios los estaba despojando de su tierra y dándosela a Israel. Ahora, Dios les dice, oye, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis. O sea, no vas a vivir como vivías antes, ni vas a vivir como la gente donde te estoy llevando. Dice, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. No te vas a guiar por los reglamentos de ellos, sino que, versículo 4, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Voy a poner aquí, es necesario poner por obra lo que Dios ordena. Es decir, yo establezco un orden, está diciendo Dios. Acuérdese, Dios es un Dios de orden y Él establece un orden. Y los mandamientos que Él da, el propósito de los mandamientos mejor dicho, el propósito de las ordenanzas que Él da es precisamente esto, es ordenar a su pueblo de manera tal que Él pueda manifestarse a través de ellos, de manera que Él pueda ser visto en medio de su pueblo. Entonces es necesario poner por obra lo que Dios ordena, las ordenanzas de Dios. Pero además, mis estatutos, voy a poner aquí, Dios tiene estatutos respecto de pertenecer a Él. Así que, oye, mis ordenanzas van a poner por obra y van a guardar mis estatutos. Van a guardar mis estatutos. Es decir, van a obedecer las cosas que yo les digo para ordenarlos como pueblo y van a obedecer las condicionantes que yo les doy para ser mi pueblo. Y termina el versículo 4 diciendo, yo Jehová vuestro Dios. Y luego dice en el versículo 5, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas. Es necesario poner por obra lo que Dios ordena. Es necesario guardar los estatutos y preocuparse por ellos. Preocuparse de qué significa guardarlos y qué significa guardar los estatutos o poner por obra las ordenanzas. Simple y sencillamente significa vivir en obediencia. La obediencia es una muestra de que Dios es tu Dios. Tú eres cristiano evangélico, ¿estás seguro que eres un cristiano verdadero? Bueno, una manera de saber es qué tanta obediencia hay a lo que Dios manda. Si eres cristiano verdadero, mi pregunta es, ¿conoces lo que Dios manda? ¿Conoces las ordenanzas y los mandamientos y los estatutos de Dios? ¿Los conoces? Y si los conoces, ¿qué tanto los obedeces? ¿Estás en obediencia? ¿Estás mínimamente peleando con aquellas cosas que sabes que no pertenecen a Dios? ¿Estás peleando para abandonarlas, para dejarlas? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo está tu corazón? Porque una evidencia de que tú perteneces al pueblo de Dios es que tienes una actitud de obediencia. Una actitud de obediencia. Hermanos, el gran problema de esos pueblos es que no conocían a Dios, no tenían los mandamientos de Dios, aunque
por eh, eh, por parte de la creación, por decirlo de alguna manera, cada ser humano tiene algo que se llama conciencia. Y en la conciencia, el hombre sabe cuando está haciendo algo mal y cuando está haciendo bien, salvo que sea una persona fuera de sí, salvo que sea un loco. eh, Todo ser humano sabe cuando está haciendo algo malo y algo bueno. Y no importa la edad, sabe cuando está haciendo algo malo y cuando está haciendo algo bueno. El, el- el ser humano ha sido creado para entender y discernir lo bueno de lo malo. Ahora, fíjese que después de la caída, esa actitud o esa conciencia fue eh, trastornada. Y entonces hay muchas cosas que al hombre le parece bien, centrado en sí mismo, pero que delante de Dios son malas. Dios en su infinito amor y para que el hombre no se vaya al infierno y se pierda, deja mandamientos, estatutos y ordenanzas, y es necesario que el hombre ponga por obra, si le pertenece a Dios, lo que Dios ordena. Es importante que el hombre guarde. Dios tiene estatutos respecto de pertenecer a Él y es necesario guardarlos. Eh, Así que, ¿cómo se iba a saber que un pueblo era pueblo de Dios? Ah, es que ese pueblo obedece. ¿Obedece qué? Si todo el mundo es igual. No, no, no. Ese pueblo tiene una legislatura especial. Ese pueblo tiene un reglamento de vida que lo lleva a no solo conocimiento, sino que es una práctica de vida, eh, es una manera de vivir, no quiero decir moda ni estilo, pero es una manera de vivir totalmente diferente a los demás. Y en el primer reflejo de que un pueblo está eh, obedeciendo los mandamientos y ordenanzas del Señor y los estatutos, es que ese pueblo tiene como característica la pureza sexual. Voy a poner aquí la obediencia, la pureza sexual como un distintivo de pertenencia a Dios. Dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Es decir, no te metas con tus parientes cercanos. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Está diciendo, no tendrás relaciones sexuales con tu padre o con tu madre. Dice, tu madre es, no descubrirás su desnudez. 8. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Está hablando de incesto, ¿verdad? La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez descubrirás porque su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. Está diciendo, si te metes a tener relaciones sexuales con tu nieta o con tu nieto, estás cometiendo un terrible pecado contra ti mismo. Es tu desnudez, es parte de tu honra. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. No vas a tener relaciones sexuales con tu media hermana. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es pariente de tu padre. Es decir, con tu tía es pecado tener relaciones sexuales. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. No se puede con tu tía. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. Es pecado meterse la nuera con el suegro y el suegro con la nuera y viceversa, el yerno con la suegra, etcétera. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano.
No te puedes meter con tu cuñada. Eso está diciendo. Respetá a la esposa de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija. No descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No te podés acostar, no puedes tener relaciones sexuales con la mamá y con la hija. Aunque en algunos lugares se jactan por eso. Pero delante de Dios es abominación. Luego dice, la desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás hija de su hijo, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. Luego dice, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival. Meterte con tu cuñada es pecado, es maldad, es perversión, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Ah, y no vas a acostarte con tu mujer cuando tu mujer esté con su periodo menstrual. Es inmundicia, dice, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en impureza menstrual. Ah, además, dice, no tendrás acto con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. No te vas a meter con una mujer casada, eso está diciendo, es adulterio. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Sabe por qué este versículo suena espurio ahí, verdad? Suena medio raro. Oye, está hablando de sexo y lo mete a Moloc. Claro, es que las religiones paganas tenían como característica que eh, se practicaba todo este tipo de abominaciones que acabamos de leer. Y luego sigue. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. En otras palabras, no practicarás la homosexualidad, el lesbianismo, SQR, QQR y PPR y un montón de estupideces que hoy se inventan para que la perversión del pecado se note por medio de la sigla, algo simple y algo suave. Del mismo sexo es pecado. Hombre con hombre, mujer con mujer es pecado. Dice la siguiente cosa que dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. La costumbre era, quemo a mi hijo delante de Moloc, lo voy a quemar y en la misma fiesta donde quemo a mi hijo voy a practicar una orgía y probablemente de ahí saldré embarazada. Esa era la idea. O voy a quemarlo a mi hijo y luego tendré un desenfreno sexual y si la deidad Moloch se apiadó de mí, pues me dará un otro hijo u otra hija. No des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de Dios. Yo Jehová, versículo 22, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. No, no. La homosexualidad otra vez es puesta como, oye, está mal. Pero además hay otro asunto y hay otra depravación que es, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. La zoofilia no es una enfermedad, es un pecado, es una abominación, es práctica de demonios. Versículo 24, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues, perdón, hasta ahí, hasta el 23. Hermano, veamos cosas, tratemos de agruparlos para sintetizarlos en el bosquejo. La pureza sexual es un distintivo de pertenencia a Dios. Entonces, no tener relaciones con pariente próximo. Hermano, primo, tío, cuñado, cuñada, nuera, yerno, abuelo, nieto, pecado. También no tener adulterios.
no tener relaciones sexuales con alguien casado o con alguien casada. Otro asunto, ofrecer a los hijos como sacrificio a los ídolos. Tú me dirás, bueno, yo no hago eso, difícilmente yo haría eso. Sí, pero hoy por hoy se promueve el aborto. Hoy por hoy se promueve el aborto como una práctica normal y como una muestra de supervivencia. Lo que promueve en realidad es el asesinato en masa y promueve la promiscuidad sexual. Tener sexo si te embarazas no importa. Total, te haces un aborto, no pasa nada. Y eso es lo que está influenciando a la juventud de este tiempo. En los últimos 20 años ha empezado este tipo de perversión y lastimosamente ha proliferado como una política mundial. Y ahora, hoy por hoy, todos apuntan a que se cometa asesinato de niños y quieren hacerlo legal. Y es más, los gobiernos o el gobierno quiere patrocinar o mejor, estas huestes perversas de toma de poder quieren que el gobierno se haga cargo del asesinato de niños. Eh, Triste, ¿verdad? Que un gobierno encargado de proteger una nación sea el encargado de destruir su misma nación. Es locura, es locura. Bueno, dice, no ofrecer a los hijos como sacrificio, voy a poner aquí, no asesinar a los hijos en pro de una práctica común. Todos lo hacen, todos lo hacen. No, no está mal si todos lo hacen. Hermano, acuérdate, tú eres pueblo santo, santo, santo. Acuérdate, tú perteneces a Dios. Acuérdate, para ti hay mandamientos, ordenanzas y estatutos. Acuérdate, la obediencia es una muestra de que tú eres hijo de Dios y la pureza sexual es un distintivo de que tú perteneces al único Dios, al Dios verdadero. Otra cosa aquí dice, tener relaciones homosexuales, no practicar la homosexualidad, no practicar la homosexualidad. Y voy a poner aquí, no practicar la zoofilia. O mejor, relaciones sexuales con animales. Ok, entonces Dios está demandando, en esta porción de la palabra estamos viendo una parte, porque luego hay otro tipo de abominaciones. Por ejemplo, dentro de los cultos a los Baales había una práctica que era tener sexo con los muertos, que se llama necrofilia. Entonces, aquí no está mencionado, pero con toda seguridad más adelante lo veremos mencionado en alguna parte. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, mancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Paradójicamente, hermanos, antes de yo conocer al Señor, yo, como todo ser humano curioso, algunas veces miré películas pornográficas. Y dentro de la gama de películas pornográficas, y mira que te estoy hablando de hace 30 años atrás, cuando quizá un poco, sí, 30, 32 años atrás, cuando no estaba tan desarrollada la multimedia, el internet, etcétera. Y en esa época ya habían películas pornográficas de zoofilia, de ese tipo de cosas. Y Satanás es astuto, Satanás usa todo tipo de tecnología, Satanás es el príncipe de este mundo, así que él se preocupa y se encarga de proveer con facilidad la depravación al ser humano. Pero los que pertenecen a Dios, como muestra de pertenencia a Dios, lo voy a decir incluyéndome, los que pertenecemos a Dios, como una muestra de pertenencia a Dios,
guardamos, peleamos contra nuestra impureza sexual y guardamos la pureza sexual. Un consejo para los jóvenes, para los más jóvenes, para los adolescentes. Cuanto más te puedas apartar de la pornografía, más podrás cultivar santidad delante del Señor. Tanto menos mires de pornografía, más disfrute y gozo tendrás con tu esposa. Mientras más te apartes de la pornografía, de las fotos pornográficas, de los videos pornográficos, menos destruirás tu vida sexual. Lastimosamente, por cómo es la sociedad, muchos de nosotros llegamos al matrimonio con una vida sexual ya destruida. Ya destruida. Dios quiere que su pueblo, como una muestra de pertenencia a Él, como una evidencia de que le pertenece a Dios, sea puro sexualmente. Una esposa, un esposo. Si tú eres adolescente y puedes guardarte virgen hasta el día que te cases, será maravilloso. Si tú eres adolescente y puedes guardarte virgen, aún de pensamiento, qué preciosa actitud. Y te aseguro, te lo dice un hombre que no aprendió a cuidar la pureza sexual. No tuve quien me enseñe, no conocía al Señor de la manera que lo conozco ahora, solo lo conocía de oídas. Pero si alguien me hubiera dicho en ese tiempo, probablemente hubiera evitado un montón de cosas, un montón de situaciones que he vivido durante toda mi vida, de las cuales no me alegro, de las cuales me avergüenzo. Así que, hermanos, pero bendito sea Dios, que cuando Dios nos llama y nos toma, empieza a purificarnos y a perfeccionarnos. Si tú eres de una persona que viene de este tipo de prácticas, quiero decirte que hay esperanza. Quiero decirte que el Dios Todopoderoso, con su Espíritu Santo, purifica nuestros corazones y nos impulsa, nos lleva, nos empuja a tener pureza sexual. Dios puede llevarte a la práctica de pureza sexual. Podemos correr a Dios para que Él nos haga permanecer en pureza sexual. Y una tercera cosa que te quiero mostrar es que la obediencia como una muestra de que Jehová es nuestro Dios, la pureza sexual como un distintivo de que le pertenecemos a Él, de que Él es nuestro Padre, pero además de eso, la santidad como una señal de bendición. Fíjese que la santidad como una señal de que somos benditos de Dios. De Jehová voy a poner para que usted lo entienda. Versículo 24 hasta el 30. Y con esto acabamos. Mire, dice en el versículo 24, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Piense en esto, lo voy a poner aquí. Dios estaba entregando a los cananeos para ser destruidos por su pueblo. Y la razón era que habían colmado la medida de la depravación. Los cananeos eran un pueblo muy depravado, muy depravado. Todo tipo de prácticas satánicas, a nombre de sus dioses, ¿verdad? Sexuales, morales. Eran sociedades muy corrompidas, eran sociedades muy corruptas. Y Dios, como una muestra de que Él es Dios, estaba introduciendo a su pueblo ahí para que ellos destruyan este tipo de prácticas.
Mira, esa es la razón por la que tú y yo estamos en esta tierra. Estamos para que sea destruido todo tipo de práctica contrario a lo que es la verdad de Dios. Entonces, tú y yo, que somos cristianos, que hemos sido sacados de nuestra vana manera de vivir, necesitamos pelear ardientemente, contender ardientemente por la santidad, porque esa es una señal de que somos benditos de Jehová. Así que la obediencia muestra que le pertenecemos a Dios, la pureza sexual es un distintivo de que somos hijos de Dios y la santidad es una señal de que somos bendecidos de Dios. Mire, dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, porque pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. ¿Viste? Yo visité su maldad. Mucha gente piensa que, ay no, que el diablo, y hay que el diablo, y hay que el diablo. Hermanos, hay mucha gente que cuando Dios está corrigiendo, se lo atribuye al diablo. Dios es un Dios que corrige. Tú ves la depravación, tú ves la gente ignora a Dios y tú ves que a la gente no le interesa a Dios ni está preocupado por Dios, pero quiero decirte algo. Aunque a ellos no les importe y aunque ellos no lo acepten, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay personas, hay autoridades que niegan la existencia de Dios. Hay gente que prefiere Tupac Amaru, Tupac Amaru que Dios o que Cristo. Hay gente que minimiza el nombre del Señor Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, pero eso no quiere decir que van a ser exentos de la ira de Dios, del castigo de Dios. Y cuando más infatuados están es cuando Dios los confunde, destruyendo la fortaleza que Dios permitió que ellos tengan. Así que, amado, mira, el mundo tiende a esto y el aborto se está convirtiendo en una cuestión globalizada, y la promiscuidad sexual también se está convirtiendo en una práctica globalizada. Hay países donde comenzaron defendiendo los homosexuales, ahora defienden la pedofilia, la infantofilia. De aquí a poco empezarán a defender la zoofilia, porque ahora hay que respetar al otro, hay que respetar su preferencia sexual, etcétera, etcétera. Hermano amado, si tú eres un hijo de Dios y te quedan todavía algunas de estas prácticas sexuales, apártate, busca ayuda. Busca a alguien que más maduro que tú, que te tome cuentas. Busca a alguien que busca a Dios, pero también busca a alguien en la tierra que te pueda ayudar, que te pueda guiar. Busca a hombres de Dios, mujeres de Dios, y pregúntales. Quiero decirte algo, no importa qué tan bajo caíste, si corres a Cristo, hoy podrías ser perdonado por completo y hoy podría empezar tu restauración. Debe ser notorio que tú eres totalmente diferente. Dice, por causa de que ellos se contaminaron la tierra, yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó a sus moradores. ¿Ya viste? A veces la gente dice, ay, es que el diablo. No, no es el diablo, es un castigo que te está dando Dios. No le atribuyas al diablo lo que Dios está haciendo. Dios te está castigando por tu perversión. Sodoma y Gomorra no fueron destruidas por el diablo. De hecho, Sodoma y Gomorra fueron destruidas porque se dejaron influenciar por el diablo, apartándose y contaminándose en todas estas prácticas que vemos aquí. Entonces ten cuidado. Versículo 26 dice, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagas ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Versículo 28, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. ¿Sabe lo que está diciendo? No sea que ustedes, entrando ahí como mi pueblo, luego terminen siendo desechados porque practicaron exactamente lo mismo que los otros. La santidad es una señal de que somos benditos de Jehová. Podemos habitar confiados, podemos vivir confiados, porque Dios es nuestro guardador, Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro escondedero, pero es necesaria la lucha ardiente y constante por la santidad. Si Dios es santo y tú eres su hijo, tú tienes que ser santo. No tengas la idea de que
como eres hijo malcriado, hiciste lo que te dio la gana en tu casa y tus padres te siguieron consintiendo, ahora tú puedes ser cristiano y vas a ser el adulado del Señor, el consentido del Señor. No existe, Dios no tiene ni consentidos ni adulados. De hecho, Dios tiene o hijos o no hijos. Y si tú eres un hijo de Dios, lo que tiene que marcar tu vida es la santidad. Tú eres santo, tú eres apartado para Dios. Dice, porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas. Hay gente que dice, no, yo jamás haría eso, yo jamás me metería con otro hombre o con otra mujer, yo jamás haría esto, pero sin embargo se deleita mirándola en películas. Y la Biblia dice que no solamente los que practican, sino también los que se deleitan observando, los que se hacen partícipes de ese pecado. Así que la santidad como una señal de que somos benditos de Jehová. Necesitamos obedecer, necesitamos mantenernos puros sexualmente hablando, y necesitamos mostrar delante del mundo que somos un pueblo totalmente otro, un pueblo santo. Dios estaba entregando a los cananeos para ser destruidos por su pueblo, y la razón era que habían colmado la medida de la depravación. El ser pueblo escogido por Dios nos hace mejor, no nos hace exentos al castigo de Dios por estas cosas. Creo que exentos es sin C. Ahí está. Hermano, no pensés que porque soy hijo de Dios, no, yo soy hijo de Dios, yo puedo hacer lo que me dé la gana. No puedes decir la gracia está conmigo. Si yo soy de la gracia, entonces no importa, yo puedo vivir como sea. Ya Dios me salvó. No te comas esa mentira del diablo. Claro, como el diablo hoy por hoy, no es como en los tiempos antiguos, hoy por hoy las cosas han cambiado, entonces el diablo, el trato de Dios para con su pueblo es diferente, entonces el diablo lo que trata de hacer es corromper al pueblo de Dios de otras maneras, y es poniéndoles pensamientos que son ofensivos a Dios. Por eso es importante que tú y yo estudiemos la palabra. Ahora mira, quizás tú dices, ay Dios mío, yo he practicado estas cosas. Ay, Señor, yo no sabía que era pecado. Hoy me estoy enterando. Te tengo muy buenas noticias. Dios el Padre mandó al Señor Jesucristo, su Hijo, para que muera por nosotros y podamos ser podamos ser perdonados absolutamente de todo pecado y podamos ser limpiados de toda inmundicia y tengamos poder para guardar los mandamientos, para obedecer, para guardar los mandamientos y estatutos del Señor. ¿Sabes? Si tú has escuchado este estudio y es la primera vez que oyes respecto del Señor y no habías entendido estas cosas y te has quedado hasta aquí, quiero decirte algo. Es muy posible que el Espíritu Santo de Dios está tocando tu vida y es muy posible que el Espíritu Santo te está hablando en este momento. Mira, lo que tienes que hacer es pídele al Señor Jesucristo que sea tu Señor y que te salve de este mundo corrupto, de Satanás y de ti mismo. Pídele a Dios que sea tu Padre a través de creer en el Señor Jesucristo. Y déjate llenar por el Espíritu Santo, que es el que te ha convencido de pecado, de justicia y de juicio esta mañana. Y vuélvete a Dios, que es amplio, no solo en perdonar, sino amplio en bendecir. Y disfruta de la preciosa gracia de ser hecho hijo de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, y quizá te has deslizado y has cometido esto, esta mañana, si puedes decir hoy, este día, si puedes decir hoy, hay esperanza. Vuélvete a Dios en esta hora. Ora conmigo, Padre. Nunca te había conocido, Señor. Hoy quiero conocerte y, Señor, he oído acerca de la obediencia, acerca de la pureza sexual y acerca de la santidad. Y son cosas que me suenan interesantes, aunque nunca las he practicado. Y, Señor, porque no te conocía, quiero pedirte que si es verdad lo que este hombre habla y si es verdad, Señor, que el Señor Jesucristo murió por mi pecado, quiero pedirte que el Señor Jesucristo sea mi Señor desde este día y sea mi Salvador. Mi Padre, te pido que
me llenes de tu Espíritu Santo y te pido, Señor, que me aceptes como un hijo tuyo a partir de ahora. Y, Señor, que a partir de ahora tú transformes mi vida de gloria en gloria hasta que el día sea perfecto. Padre, como hijo tuyo que ya te conocía, que se ha mezclado en cosas sexuales que son ofensivas a ti, Señor, yo te pido que me perdones y te pido que me limpies. Y te pido, Señor, que restaures mi pureza sexual. Y te pido que pueda caminar, Señor, por esta tierra, mostrando que soy un bendito de Jehová al obedecerte y al purificar, al vivir mi vida en pureza sexual. Señor, gracias, muchas gracias, en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mi amado, el Señor te bendiga, el Señor afirme esto que has aprendido esta mañana y acuérdate, tú no puedes solo, necesitas del Espíritu Santo de Dios, necesitas de Dios para santificarte, necesitas de Dios, para obedecer necesitas de Dios y para guardarte puro sexualmente necesitas de Dios. No trates de hacerlo solo, no digas voy a primero purificarme y después busco a Dios. No, busca a Dios y dile, no estoy puro, purifícame. Y el Señor te purificará. Hay una alabanza que dice, enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Mira, el anhelo de mi corazón es que esto se haga una verdad en ti y en mí y que cada día vivamos para darle gloria y honra a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si tú aceptaste hoy a Cristo como tu Señor y Salvador, tengo una buena noticia que darte. Ahora eres ciudadano del cielo, perteneces a Cristo. Y si tú lo hiciste y esta oración la hiciste de todo corazón, necesitas buscar una Biblia, necesitas buscar un lugar donde congregarte. Si estás en cuarentena todavía, puedes buscar, todos los días tenemos estudios bíblicos, tenemos una serie de estudios bíblicos y conoce al Dios al que has aceptado esta mañana. No te quedes así. Y otra cosa, conversa con Él. Quiero decirte que Él está muy interesado a conversar contigo. Él quiere hablar contigo, Él quiere pasar tiempos de conversación. Ve y habla con Él, cierra tu puerta, métete a tu cuarto y ponte de rodillas y habla con Él y dile, Señor, aquí estoy, no te conozco. Y conversa con Él como si fuera cualquier otra persona. Te doy un consejo, ten reverencia en la hora que hables con Él. Aunque puedes hablar con Él como si fuera otra persona, piensa en la persona más importante del universo que te permite entrar a su presencia para conversar con Él. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Te veo dentro de un rato para estudiar Jueces.